El Lexus NX debutó en 2014 como la apuesta de la marca japonesa por conquistar el segmento de las utilitarias compactas de lujo. Desde entonces ha sido un éxito en ventas, combinando confiabilidad, calidad premium y tecnología híbrida. En su segunda generación, que apareció en 2022 y fue refinada para este 2025, el NX 350h vendría a ser el corazón de la gama, porque no es ni el más potente ni el más costoso. Vendría a ser la versión más equilibrada. El H trae una plataforma híbrida. Su motor a combustión es un 4 cilindros naturalmente aspirado, 2.5 litros. Ratio de compresión 14:1. Puede producir hasta 189 caballos o 141 kilovatios a 6.000 revoluciones. 179 libras-pie, 243 Nm entre 4.300 y 4.500. Consumo entre 37 y 42 millas por galón. 15.73, 17.86 kilómetros por litro, 6.36, 5.6 litros por cada 100 kilómetros. Trae dos motores eléctricos. El que está en el eje delantero produce hasta 134 caballos, 100 kilovatios, 270 libras-pie, 366 Nm, mientras que el posterior 40 caballos, 30 kilovatios, 121 libras-pie, 164 Nm. En total, el sistema puede producir hasta 240 caballos, 179 kilovatios. La única transmisión disponible es una continuamente variable, CVT. Rango aproximado entre 538 y 610 millas, entre 860 y 976 kilómetros. 0 a 60, 7.2 segundos. Velocidad máxima, 124 millas por hora, 200 kilómetros por hora. Peso, 4.080 libras, 1.851 kilos. Apenas arrancas el carro y avanzas, le da prioridad a la electricidad. No sientes el motor encendido para nada, dándote una experiencia prestigiosa, de lujo, desde el arranque, porque es una cabina muy silenciosa. Además que han trabajado en el tema de aislamiento de ruido. En este momento le da prioridad al motor posterior. Ahora recién se enciende el motor a combustión. Está en el modo normal ahora, es con el que se despierta. Sientes cómo te jala al frente. Es decir, ahora la mayor de la potencia se encuentra en las ruedas delanteras. Ahora, si lo pongo en el modo Eco, ahora sí le va a dar mucho más prioridad a la electricidad. Y si lo pongo en el modo Sport, sientes como patina las ruedas delanteras. La transmisión CVT es una transmisión CVT, e-CVT. Ojo con la diferencia. Es mucho más efectiva, es mucho más resistente, más duradera que la CVT tradicional. Ancho total, 73.43 pulgadas, 1,87 m. Altura, 66.14 pulgadas, 1,68 m. Distancia con el piso, 8.07 pulgadas, 20 centímetros. Por el frente, empezando por arriba, cámaras, sensores, sistema de cruise control activo. El capó, bastante largo teniendo en consideración el segmento en el que pertenece. Sin embargo, la forma en que lo han esculpido les ha quedado muy bien. Esta parábola empieza en la base del pilar A, continúa por todo el frente hasta la base del otro pilar. La parrilla, clásico diseño del reloj de arena. Sin embargo, la textura ha cambiado, la han ajustado, se ve y se siente bastante bien. Han abandonado las L's y las F's que utilizaban en el pasado por estas aperturas verticales. No está mal. En la base encontramos estas tres aperturas horizontales, le dan un toque deportivo. El sistema de iluminación, largo, delgado, muy bien integrado con el frente y con el lado del vehículo. Tecnología LED proyección. En cuanto a su diseño, mantienen algunos elementos tradicionales como las L's del Lexus en los direccionales. 3 cubos de hielo maximizando iluminación. Un poco más abajo en las esquinas tenemos las cortinas de aire verticales funcionales. Y aquí abajo, bien alojadas, bien disimuladas, tenemos otro cubo de hielo. Esas son las neblineras. En las esquinas vemos estos spoilers muy bien implementados, parecen cuchillas, definitivamente ayudan a estabilizar el aire. Sus asientos posteriores. Empezando por la calidad de los materiales y construcción en sus puertas está muy bueno. Hay plásticos duros en la parte superior, pero hay un balance también con la madera expuesta. El altavoz del sistema Mark Levinson se ve muy bien integrado. Y luego bajando un poco tenemos este material con cierto colchón. Se siente bastante premium. Interesante porque tenemos botones para pestillos aquí. No recuerdo haber visto en los asientos posteriores antes pestillos. Como sabemos, las manijas en este carro, y como la mayoría de Lexus últimamente, no tenemos una manija clásica para abrir la puerta. Tenemos este switch. Ahora, si nos quedamos sin electricidad, presionamos el botón y se abre. Espacios útiles en la parte baja. En cuanto a los espacios, entre mis rodillas y el asiento delantero, 3 dedos. Y entre mi cabeza y el techo, 1,5 dedos más o menos. Yo mido 1,80 m. Al centro, vence aire acondicionado, calefacción para los asientos posteriores, 2 puertos USB del tipo C y uno redondo. El túnel entre los dos ocupantes es relativamente corto, así que no quita mucho espacio. Recordemos, este carro es tracción a las 4 ruedas. Sin embargo, la potencia de las ruedas posteriores viene del motor eléctrico, no viene del frente. Así que no
hay necesidad de un cardán que venga de adelante hacia atrás. Estos asientos están muy buenos. La calidad de los materiales, cuero liso, perforado, buen colchón, un poquito de apoyo lateral. Al centro tenemos un gran apoyabrazo central con buen colchón, 2 espacios para vasos y botellas. La luz interna trae tecnología LED. El techo panorámico es bastante amplio. Largo total, 183.46 pulgadas, 4,66 m. Distancia entre ejes, 105.91 pulgadas, 2,69 m. Ángulo de ataque, 16 grados. Ángulo de salida, 25 grados. Por el lado, empezando por sus esquinas. Las ruedas que tenemos ahora son de aleación de aluminio de 20 pulgadas, calzando neumáticos 235/50 en las 4 esquinas. Su sistema de frenos. Al frente lleva rotores ventilados de 12.9 pulgadas, 33 centímetros de diámetro. En el eje posterior, un poquito más pequeño, 12.45 pulgadas, 32 centímetros de diámetro, también ventilados. Los espejos muy bien esculpidos, traen el mismo color exterior del vehículo, cámaras de video, están instalados directamente en la puerta, permitiendo un poco de espacio al frente. Eso mejora la visibilidad desde dentro de la cabina. Tienen unos detalles en cromo. Esta es la versión Luxury, así que no está mal. El greenhouse también está enmarcado en cromo. Tiene este tratamiento en la parte posterior tipo coupé, dándole un poquito de movimiento. Hablando de movimiento, mira esas líneas. Clásico en el NX. El captador de luz está utilizando volúmenes, pero mira esta línea que se dispara en diagonal hacia arriba. Esto lo vimos desde la primera generación. Y en cuanto a la línea de carácter, aparece detrás del guardafangos delantero, atraviesa las manijas y antes de llegar a la posterior se dispara en ángulo hacia arriba, alineándose con el greenhouse. Por último, en la parte posterior tenemos esta línea que define los músculos del eje trasero. Las manijas traen el mismo color exterior del vehículo y operan eléctricamente, no son mecánicas. Una sugerencia que le daría a Lexus, que estos espejos fueran plegables. No lo son. En el techo tenemos estas parrillas grises, funcionales. Aquí al frente encontramos los mismos materiales que habíamos visto atrás, es decir, un plástico semiduro en la parte superior, madera porosa, se siente muy bien. Y el sistema de audio Mark Levinson ha sido muy bien incorporado en el diseño de las puertas. Por cierto, el sistema de audio de este carro trae 10 altavoces de serie, pero el que tenemos ahora, el opcional, trae 17. La botonería no cambia mucho de los otros Lexus que hemos visto. La manija para operar las puertas desde dentro, la misma que habíamos visto atrás. Espacios útiles. Los asientos están espectaculares. Cuero liso, perforado, muy buen colchón, además de los apoyos laterales para mantenerte bien asegurado en tus asientos mientras estás atravesando las curvas. Ajustes eléctricos para la banca horizontal, vertical, además de ajustes lumbares. Trae 3 memorias para el conductor. El copiloto no tiene memorias. Los pedales han sido recubiertos en plástico, no traen metal, sí trae un gran pedal muerto. Al lado izquierdo de la columna de dirección tenemos un espacio útil donde podemos guardar algo muy pequeño y tenemos 2 botones para abrir la compuerta posterior y también la tapa hacia el reservorio de gasolina. Los vents de aire acondicionado trapezoidales en este fondo piano black. Lo primero que a mí me llama la atención es el volante. Me encantan. Siempre me han gustado los volantes de Lexus. Gruesos, compactos. Las aspas laterales son relativamente amplias. Está bastante bueno. Tiene paletas detrás del volante, a pesar de que esta trae una transmisión automática CVT continuamente variable. Para encenderlo tenemos el botón de encendido aquí entre las pantallas de infoentretenimiento e instrumentos. Se despierta con un poquito de animaciones. Hablando sobre las pantallas. La de infoentretenimiento que tenemos ahora es de 14 pulgadas. Esta viene en la versión más elevada. Sin embargo, de serie trae una de 9 pulgadas. Tiene capacidad para Apple CarPlay, Android Auto, Internet, todo ese tipo de sistemas modernos. Me encanta cómo lo han organizado. Porque de alguna manera, gracias a este, han podido eliminar muchos botones en la consola central. Así que la mayoría de cosas se pueden operar desde acá. Funciona bastante rápido, opera bien. Y la información está relativamente bien organizada como para aprender a manejarlo rápidamente. La pantalla de instrumentos totalmente digital. Podemos configurar la información que tenemos al frente. Eso lo hacemos a través del botón. Está ubicado en una de las aspas. Aquí también podemos controlar el volumen. En general el sistema de sonido y a la derecha. Con este controlamos el sistema de cruise control activo. Además de la información que tenemos al frente. Y todo esto te lo está mostrando al frente tuyo. Es decir, en el Heads Up Display te está dando muchas instrucciones. Así que no vas a tener que estar retirando la vista desde el frente para poder entender cómo funciona el sistema. El ajuste se realiza eléctricamente y lo podemos hacer verticalmente y telescópicamente. Debajo de la pantalla de infoentretenimiento tenemos 2 botones, uno para el estacionamiento automático en paralelo y otro para activar las cámaras de video. 360 grados, clásico en Toyota, te da un primer giro completo alrededor del vehículo y luego te lo proyecta. Un poco más abajo tenemos el espacio para poner los vasos, botellas. Pueden alojar las botellas grandes. Y aquí vemos que Lexus tiene un diseño asimétrico para su consola. Tenemos espacio
para el teléfono móvil con capacidad, con cargador inalámbrico para este. 2 puertos USB, uno del tipo C, otro del tipo A. Tenemos un rotor con el que controlamos los modos de manejo. En este caso solo tenemos 3 modos de manejo. El normal, para la izquierda Eco y a la derecha Sport. No cambia mucho la información que tenemos al frente, sí cambia el color. Evidentemente rojo para el Sport. Tenemos la palanca para controlar la transmisión automática CVT continuamente variable. Mejor dicho, es la eCVT. Así que trabaja con campos magnéticos, es mucho más confiable la CVT regular. Tenemos un modo Sport. Para operarla también tenemos paletas detrás del volante, pero siendo una CVT esto es simplemente una ilusión. Un poco más abajo tenemos un botón para operar el sistema de control de tracción, otro que lo pone en modo off-road o todoterreno, avisándole al vehículo que no va a haber mucha tracción. Eso ayuda a distribuir el torque, la potencia de manera inteligente. El sistema se encarga de eso. Freno de emergencia eléctrico y tenemos un modo EV Mode. Eso le da prioridad a la energía eléctrica. El apoyabrazo central, asimétrico, se siente muy bien, buenos materiales, espacio útil debajo de este, sí, totalmente. No veo más puertos USB ni sistema de iluminación. Aquí tenemos otra vista de los asientos, la integración entre los paneles, la guantera, bastante amplia, relativamente amplia. El espejo central no trae marco, está conectado a una cámara de video posterior. Aquí es donde operamos el techo panorámico, sistema de iluminación interno con tecnología LED. Tapasoles, trae su propio espejo y su propio sistema de iluminación. ¿Se puede extender? Sí, se puede extender. Su parte posterior, empezando por arriba, tenemos la antena tipo aleta dorsal. Continúa esta extensión, este alerón, donde han integrado bastante bien la luz de freno horizontal. Pequeñita. El limpiaparabrisas no han conseguido esconderlo. Las luces posteriores están alojadas debajo de la línea que habíamos visto por los lados. Son delgadas, largos, mantienen el mismo estilo, diseño que habíamos visto al frente. La L, utilizan tecnología LED. La novedad es que han integrado esta línea horizontal que las une. En la parte baja, el nombre Lexus en cromo. Otro poco más abajo tenemos las siglas NX350H, All-Wheel Drive. En las esquinas tenemos estas cortinas de aire consistentes con las que habíamos visto al frente. La diferencia es que estas no son funcionales. El paragolpes posterior aloja los sensores para reversa, así como la cámara de video está aquí escondida. Otro poco más abajo tenemos la parte baja del paragolpes. Este es un plástico más resistente. Si te fijas en las esquinas, lo han decorado con las Ls, las mismas que hemos encontrado en los faros. Según Lexus, este carro puede remolcar hasta 2000 libras, 907 kilos. Para abrir la compuerta hacia el área de carga tenemos opciones. Tenemos un botón dentro de la cabina, otro en la llave. Podemos hacerlo manualmente también aquí. Y podemos hacerlo con el pie. En cuanto a su espacio, detrás de la segunda banca de asientos, 22.7 pies cúbicos, 636 litros. Si la plegamos, ampliamos el espacio hasta 46.9 pies cúbicos, 1.313 litros. Esto lo podemos hacer a través de los botones ubicados aquí en la parte posterior. Se pueden plegar, pero no desplegar con estos botones. Tenemos un espacio donde podemos alojar el kit de primeros auxilios, clásico en Lexus. Tenemos el sistema de iluminación con tecnología LED debajo del piso. Tenemos espacio útil. Aquí tenemos un espacio dedicado para el cobertor que va sobre el espacio de carga. Y debajo de este tenemos una batería que podemos quitar para lavarla fácilmente. Al lado tenemos la batería para los accesorios. Eso nos demuestra el esfuerzo de Lexus por optimizar la distribución de peso para darte un manejo mucho más preciso. Ah, mira, también tenemos anclas cromadas para llevar bultos de todo tipo de forma. La hospitalidad de esta camioneta no deja nada de lado teniendo en consideración que es Lexus. Muy buenos materiales. Han prestado atención a cada lugar donde estamos tocando, ponernos buenos materiales y buen colchón. La visibilidad es muy buena, en parte gracias al espacio que han dejado entre el pilar A y el espejo. Muy buen trabajo Lexus con esta camioneta. A pesar de compartir la plataforma con el RAV4, no se siente para nada como un RAV4. Es una plataforma confiable que ofrece muy buenas garantías. La garantía general es por 4 años o 50.000 millas. Luego la del tren motriz, 6 años, 70.000 millas. Los componentes híbridos traen una garantía por 8 años o 100.000 millas. Son 160.000 kilómetros. El carro se siente bastante bien. Obviamente ahorita con el tráfico nos está dando la experiencia común de todos los días y cumple muy bien esa función. Ahora lo que quisiera sentir es la experiencia deportiva que el Lexus ofrece. Así que saldremos a manejar de noche, ¿no? Ya de noche podemos disfrutar la experiencia que ofrece este carro dentro de la cabina. No abusan mucho de las luces. La pantalla central sí es enorme. Los colores que están utilizando no son muy llamativos, no son muy brillantes. Así como el panel de instrumentos. No nos están saturando de información. Las luces altas, tremenda iluminación. Es la diferencia que hace esta tecnología LED proyección. Es impresionante. Obviamente esta camioneta trae luces altas automáticas. La iluminación dentro de la cabina, aquí en las puertas, vemos que tampoco es que la han saturado con luces. No podemos cambiar
los colores, pero creo que el que tenemos ahora es adecuado. Vamos a ponerlo en el modo Sport ahora. Vamos a pisarlo un poquito. Sí, la aceleración cambia un poco. Ahora, las paletas detrás del volante realmente están ahí de simulacro nomás, porque no es que hagan mucho. No creo que tengan un efecto. Mecánicamente no se siente una diferencia o un efecto directo. El volante se siente un poquito más duro también y la suspensión también un poquito más rígida. Por lo menos como está copiando las imperfecciones en la pista, se siente un poco más rígido que en el modo normal. El heads-up display está perfecto, no es ni muy grande ni muy pequeño. La información la han distribuido horizontalmente, así que no distrae. El carro constantemente me advierte cuando estoy sobrepasando el límite de velocidad. Es un sonido no muy fuerte, es leve. Así que ya sabes, si estás en el mercado por una camioneta utilitaria, compacta, 2 filas de asiento, híbrida, manejo justo, bueno para el día a día, definitivamente aceptable para viajes largos, bajo consumo de combustible, tecnología por donde se le vea, y tienes unos $45.000, esta, la NX, es una gran opción. Y ahora las preguntas desde Instagram. Motores Bolivianos, ¿qué tal, amigo? Síganlos en Instagram, Motores Bolivianos. ¿Te parece que en calidad está por encima de los alemanes? Es una pregunta interesante, porque yo siento que sí, ¿sabes? Teniendo en consideración el segmento en el que participa. Por ejemplo, este compite contra el GLC. El GLC trae materiales que no están a nivel del GLS, por ejemplo. Sin embargo, siento que este carro está entre esos dos. Poco superior al GLC y un poquito por debajo del GLS. Ricardo Ríos 00, ¿cuándo estás por Perú? Por ahora no tengo planeado ir, espero poder regresar pronto. Eduard Vera 11, la Bronco Raptor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No sé, hermano. Yo no sé por qué Ford no me la ha prestado aún. Ya todo el mundo la manejó menos yo. Seguro no les caigo bien. Así que ahí lo tuvieron, al Lexus NX350H 2025. Precio oficial aquí en los Estados Unidos arranca en la versión base, $46.600. Luego está el Premium, $48.525. Y finalmente el Luxury, $52.665. Entre sus competidores directos tenemos al Audi Q3 y Q5, Mercedes-Benz GLC, Acura RDX, BMW X1, X3 y el Genesis GB70. Un agradecimiento muy especial a todos los miembros de este canal. Gracias a ustedes no tengo necesidad de tomar dinero del fabricante para traerte esta prueba de manejo. ¿Quieres colaborar con este esfuerzo? Te dejo un link abajo para que te conviertas en miembro. Hay 3 niveles. Otra forma de colaborar, no cuesta nada. Déjame un like, déjame un comentario, compártelo con tus amigos. Si no estás suscrito al canal, suscríbete. No te olvides de encender esa campanita, es muy importante. Yo soy Jaime Gabaldoni, los veo muy pronto. No se mueran.